Muy buenas tardes, mi nombre es Henry Hernández y hoy vamos a hacer un pequeño resumen de lo que es el derecho administrativo o las diferentes vertientes del derecho administrativo. Para iniciar con esto, claro, debemos definir lo que es el derecho administrativo, que no es más que un conjunto de normas jurídicas que regulan la organización, funcionamiento y atribuciones de la administración pública con relación a los particulares y otras administraciones públicas, como son la personalizada en las diversos vertientes de los órganos. El derecho administrativo de hoy en día eh, se regulan las actividades administrativas públicas, entendida como parte del aparato del Estado, encargado de las acciones exteriores y sus órdenes. El derecho administrativo es una rama del derecho público interno constituido por un conjunto de estructuras, principios doctrinales y por las normas que regulan las actividades directas o indirectas de la administración pública. El derecho administrativo es complejo de principios y normas del derecho público interno que regula las organizaciones y comportamientos de la administración pública, directa o indirectamente. De acuerdo con las relaciones que el origen del derecho se divide en derecho privado y en derecho público. El derecho privado reglamenta las relaciones de los particulares entre sí, sean los miembros de una misma nación o sean miembros de naciones diferentes. En el derecho público interno recibe diferentes denominaciones según los puntos de vista de los cuales se le enfocan. Comprende especialmente eh, el derecho constitucional, el derecho administrativo. Estos, por ejemplo, el derecho constitucional que plantea los grandes principios de la organización social y política, fija la constitución del Estado, que forma de los gobiernos, las condiciones de ejercicio de la soberanía y organiza los grandes poderes públicos que presiden la marcha de la sociedad. En el derecho administrativo, y el derecho administrativo que reglamentado y desarrollando los principios de derecho constitucional fijan las relaciones de los particulares con las distintas autoridades administrativas, que son las de competencia en el Poder Ejecutivo, y determinan los sacrificios que el interés público reclama de los intereses privados para la satisfacción de las necesidades generales. Para nosotros tocar lo que son las fuentes del derecho, podemos decir que se comprenden como una ciencia de la materia mediante las cuales se implican un método sistemático en el cual va formado en dicha ciencia las bases y las reglas que la conforman. En lo relativo al derecho administrativo, las fuentes de estas son la legislación positiva de carácter administrativo, la procedente administrativo, la jurisprudencia administrativa, la doctrina de los tratadistas y teoría de tema administrativo. Igual las fuentes supranacionales, noción conceptual, y si existen otras fuentes del derecho que, que son esenciales para el derecho administrativo, que es la Constitución, los tratados, decretos y leyes, la jurisprudencia, la doctrina, los principios generales del derecho, la costumbre, los reglamentos. La actividad de la administración genera ciertos riesgos, por lo tanto puede causar daño no procurado sobre los particulares. Para cubrir estos daños se establece un principio de responsabilidad de la administración basado en el cuidado de la consecuencia del Estado de Derecho, que impone el sometimiento a la administración
de ordenamiento jurídico. Además, constituye uno de los pilares fundamentales del derecho administrativo, como el derecho garantizador. La administración de las responsabilidades de la administración pública implican ciertos daños causales entre público y se derivan de ellas ciertas obligaciones de indemnización en particulares. Los diferentes actos administrativos que compete en el derecho administrativo, podemos mencionar, por ejemplo, los actos administrativos según su efecto. Estos son los actos administrativos de efectos generales y de efectos particulares, y los actos administrativos generales individuales. Los actos administrativos según su contenido, que esas son otras características de los actos administrativos, el acto definitivo del acto de trámite. También existen actos creados de derecho o que establecen obligaciones. Los actos administrativos según la manifestación de voluntad, acto administrativo expreso y táctico. Los actos administrativos según su impugnabilidad son los actos administrativos firmes, los actos administrativos según su ejecución. Los actos administrativos constituyen de por sí una parte esencial de la administración pública para el logro de los objetivos, para el logro de los que quieran alcanzar, siendo el derecho administrativo una rama de derecho que busca brindar a la sociedad por medio de los servicios públicos para la satisfacción de las necesidades de la comunidad. En el contrato administrativo hallamos los mismos elementos que en los actos administrativos. Por ejemplo, está el sujeto, competencia y capacidad, la voluntad, el objeto, la forma. Estos son elementos esenciales que atañen a la existencia y validez del contrato. Las diferencias que existen responden principalmente a la naturaleza bilateral de los contratos, pero como jurídicamente los actos preparatorios del contrato se puede decir que son los actos simples o los actos hechos y reglamentos, ¿no? Son separables. Cabe explicar las normas propias contenidas en respectivas leyes y procedimientos. En este caso está el sujeto, que es la parte del contrato. Los sujetos son los contratos públicos de la administración pública que cualquier de sus grados o clases de los particulares, individual o colectivamente, o también la administración. En síntesis, puede ser sujeto de la contratación administrativa las personas físicas o naturales, las personas jurídicas privadas y las personas jurídicas públicas, estatales o no estatales. La competencia y capacidad. Los conceptos competencia y capacidad integran el elemento sujeto, ambos atañen a la validez del contrato, pues exige que los sujetos contractuales tengan aptitud legal para celebrar y ejecutar contrato. Por lo tanto, como presupuesto de consentimiento se exige la capacidad jurídica del contratista administrador y la competencia del órgano estatal o del ente que ejerce la función administrativa. El Estado, para lograr sus objetivos y fines, al igual que cualquier otro particular, requiere obtener los medios necesarios. Por lo tanto, no puede satisfacer la relación con las demás personas, sean naturales o jurídicas, para que se proporcionen. Tal es así que, sin ser la actividad principal de una entidad pública, ésta puede requerir comprar desde combustible y útiles de oficina hasta alimentos y todo lo que el mercado pueda ser objeto de compra y venta. Asimismo, puede llegar a requerir servicios de tercero, desde consultoría para obras hasta la vigilancia y limpieza. El derecho administrativo
corresponde al conjunto de normas, como decíamos, del derecho privado y el derecho público que se aplica a la administración en su gestión de todos los servicios públicos y su relación con los particulares. Y como rama del derecho público interno constituye por el conjunto de estructuras y principios doctrinales y por las normas que regulan las actividades directas o indirectas. Los reglamentos de los particulares públicos que no encuadran en las dos menciones anteriores y que sin embargo constituyen derechos administrativos según la opción predominante. Por último, declaramos que no hemos referido a administración pública empleando la expresión en un sentido de forma amplia. La ciencia del derecho administrativo y ciencia de la administración sostienen que el derecho administrativo es un régimen jurídico de la administración, mientras que la ciencia de la administración se refiere a la política de la misma. La ciencia administrativa estudia los distintos sistemas para organizar las Fuerzas Armadas y de conscripción obligatoria, de enganche, entre otros. Muchos de los factores importantes que tiene el derecho administrativo, la ubicación del derecho administrativo, por ejemplo, cuando es público, tenemos el derecho público y el derecho privado. Cuando es público, este pertenece al interno y externo. Cuando es interno, el derecho viene del derecho constitucional, derecho administrativo, financiero, tributario, municipal, de familia y de menor, de trabajo, penal, procesal y comunitario. Cuando es externo, el derecho es de internacional público, comunitario y ecológico. Entonces, cuando es del derecho privado, es interno y externo. Interno es del derecho civil, el comercial, el empresarial, el cooperativo, el agrario y el minero. Cuando es externo, es derecho internacional privado y el derecho de Internet, que también cae dentro de lo que es el derecho administrativo. Uno de los objetivos principales del derecho administrativo es el funcionamiento de la administración pública y el ejercicio de la función administrativa. Esas son de las partes que tenemos que tener claras de las funciones del derecho administrativo. Algunas características del derecho administrativo son común, es un derecho que, al igual que el derecho civil, es tradicional a todas las actividades municipales, tributarias, etc. Y sus principios son aplicables en todas las materias. Anatomía establece principios y normas propias de coordinación local, es orbitante, es ordinario, nueva, voluntades. La autonomía del derecho administrativo tiene autonomía científica, autonomía jurídica, anatomía y didáctica. Importancia del derecho administrativo. Se aplica en toda la vida de un individuo. Con el nacimiento es necesario obtener certificado de nacimiento, con la muerte un certificado de defunción. Sin administración del Estado no podría existir, sería un caos, se vuelve más necesario en un Estado intervencionista. La evolución histórica del derecho administrativo, en síntesis podemos decir que la evolución histórica del derecho administrativo pública no es breve, puede ser la exposición que se haya acerca de su desarrollo a lo largo de la historia, pero esto queda librado al arbitrio del expositor y desde la antigüedad podemos conocer algunos casos de derecho administrativo desde la antigua Roma, que fue donde sale el origen del derecho administrativo que se puede encontrar y tener datos.
como bien habíamos mencionado, recopilando nueva vez que de los actos administrativos, que es una declaración unilateral y voluntad de un órgano público, la jerarquía y normativa en el derecho dominicano, podemos decir que son varias y está regulado por una nueva ley que nos da todos los principales objetos por los cuales nosotros podemos implicarles. Y bien, con este pequeño síntesis de lo que es el derecho administrativo, esperamos que sea de agrado y que hayan sido entendidos por cada uno de ustedes. Buenas tardes.